Bien, vamos a revisar un ejemplo para el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. Este ejemplo es sobre una entrevista a 20 jóvenes para conocer qué cantidad en litros de refresco de cola beben al día. Los resultados están marcados o enlistados en la siguiente tabla de frecuencias y también tenemos su histograma, que es el siguiente. Bien, primero debemos calcular la media aproximada. Recordemos que la fórmula para hacer este cálculo es la siguiente. Es la sumatoria de la frecuencia absoluta de una clase por la marca de la clase entre el número de datos de la muestra. Estos datos los podemos obtener de la siguiente tabla y de su histograma. Entonces, nuestra fórmula quedaría de esta forma, donde tenemos la marca de la clase por su frecuencia absoluta de cada una de nuestras mediciones, entre el número de datos, que es 20. Estos datos los tenemos en esta parte. Esta es la marca de la clase, de la clase, y esta es su frecuencia absoluta de cada clase. También podemos obtener estos datos viendo el histograma, que, como observamos, esta es la marca de la clase y la frecuencia absoluta es este valor. Entonces tenemos cada uno de los valores de las marcas de clase y su respectiva frecuencia absoluta, que son los datos que tenemos en la fórmula. Entonces, haciendo esta operación, tenemos como resultado final 1.2169. Entonces podemos decir que una persona bebe en promedio 1.2169 litros. Vamos a continuar con el problema. Entonces, en segundo lugar, debemos de obtener la mediana aproximada. Para esto sabemos o vemos que el tamaño de la muestra es un número par, porque el número de datos es 20. Bien, entonces recordando un poco lo que hemos visto, lo que hemos podido revisar, si el número de datos n es par, que es como nuestro caso, entonces tendríamos estos dos límites, n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Es decir, quedaría 20 sobre 2, que es nuestros números de datos, sobre 2, y 20 sobre 2 más 1, que es igual a tener 10 y 11. Es decir, serían los límites, el mínimo y el máximo para obtener nuestra mediana. Entonces, regresamos a nuestra tabla de frecuencias y buscamos estos valores. Entonces observamos que están en este punto. Para obtener el valor numérico de la mediana, entonces utilizamos la siguiente fórmula, que es sumar las dos clases de los límites, tanto el mínimo y el máximo, y dividirlo entre 2, por lo que tenemos un resultado final de 1.2375 litros. Entonces, esto quiere decir que el 50% de personas beben más de 1.2375 litros, o también quiere decir que el 50% de personas beben menos de 1.2375 litros. Recuerden que la mediana es el punto medio de toda nuestra muestra. Por eso entonces, de alguna manera, nos sirve para ver la mitad de los datos y su comportamiento, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es decir, para valores mínimos y para valores máximos. Continuamos con el problema. Bien, para obtener la moda
Solamente debemos de observar la marca de la clase con mayor frecuencia absoluta, es decir, buscamos qué marca de la clase tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces podemos observar que es esta marca de la clase, ¿no? Entonces, esta es la muda, lo que nos quiere decir o nos indica que la cantidad típica de refresco que se consume es de 1.8563 litros. Continuamos con nuestro ejemplo. Ahora, para obtener la varianza aproximada, debemos de contar con lo siguiente. Vamos a hacer una tabla con la marca de clases, la frecuencia absoluta de cada clase y vamos a calcular un par de columnas. La primera es la frecuencia absoluta por la marca de la clase, es decir, vamos a multiplicar la marca de la clase por la frecuencia absoluta de cada fila, lo que nos da como resultado la siguiente columna. La siguiente columna que vamos a calcular es la frecuencia absoluta por el cuadrado de la marca de clase, es decir, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por 0.2063 al cuadrado y así sucesivamente con cada fila, lo que nos da como resultado esta columna. Bien, una vez que contamos con estos cálculos, recordemos la fórmula para obtener la varianza aproximada. Simplemente vamos a sustituir los valores que tenemos aquí. Este valor es la última columna, por lo que vamos a sustituir la sumatoria final. Obviamente n es el número de datos, que es 20, y la media aproximada, que la calculamos en unos pasos anteriores. Sustituyendo los valores, obtenemos esta expresión. Al realizar las operaciones, obtenemos el resultado de 0.3488. Esta es la varianza aproximada. Por último, para obtener la desviación estándar aproximada, simplemente sacamos la raíz de la varianza aproximada. Entonces, obtenemos el resultado de 0.5906. Entonces, la dispersión respecto al consumo promedio de refrescos de cola es de más menos 0.5906 litros. Entonces, esto nos permite observar que una persona toma en promedio alrededor de 1.2169 litros de refresco. Pero también podría tomar entre 0.6263 litros y 1.8075 litros. Aquí simplemente lo que hacemos es del valor promedio, tomamos en cuenta la desviación estándar. Si le restamos a este valor promedio la desviación estándar, vamos a obtener este valor. Y si a este valor promedio le sumamos la desviación estándar, obtenemos el valor máximo que tenemos aquí. Esta es la forma de interpretar estos datos, estas desviaciones en nuestras mediciones. Entonces, con esto concluiríamos este ejemplo, este ejercicio. Entonces, espero que les haya sido útil este ejemplo de referencia para los futuros ejercicios que hagamos en el curso.